Es un momento en el que la mayoría de los que estamos aquí, que somos periodistas, pues yo creo que es un gran acierto, en este caso del doctor Otero, porque fue una propuesta suya, está allí detrás, no ha delegado en mí, pero bueno, yo se lo agradezco y además me siento muy orgullosa. Os decía ayer que yo soy periodista, soy una romántica del periodismo, y aunque llevo muchos años dedicada a la comunicación, pues sigo vinculada a través de las organizaciones que representan nuestra profesión. En este caso, a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que es una federación que agrupa a 65 asociaciones de periodistas, a más de 20.000 periodistas en España, y precisamente en esta mesa donde vamos a poder contar con periodistas de relieve aquí en Castilla y León y que podemos intercambiar con ellos cómo vemos nosotros nuestra relación y cómo entendemos que debe de ser y lo que esperamos. Yo creo que el contar con Elsa, que es la presidenta de esta federación que os decía, yo trabajo con ella de cerca. Y si me dijeran cómo tenía que definirla, pues yo diría que es una periodista de raza, una curranta que ha trabajado en prensa, en radio, en televisión y que ahora pues yo creo que el trabajo que está haciendo en la federación, para nosotros los que lo vivimos de cerca, yo estoy en la vicepresidencia, pues creo que al menos ella lo hace porque cree en lo que hace y hace lo que cree que debe hacer. Nos podemos equivocar, pero para nosotros es la defensa de una profesión, como para vosotros los médicos, más difícil porque nuestra profesión no está regulada y eso pues implica muchas cosas. Pero bueno, yo con esta presentación de Elsa, que además es una gran compañera, una gran persona, y de verdad que trabajar con ella es un compromiso fácil de adquirir. Bueno, ¿qué voy a decir yo de Teresa Pérez Alfageme? Que manda muchísimo, me imagino que ya lo sabéis, y cuando llega a cualquier lugar lo transforma para bien, pero nos pone firmes a todos. Así que, bueno, muchas gracias y enhorabuena a vosotros por tenerla ahí, porque aportará muchísima calidad y profesionalidad. Estamos, como decía, con tres grandes periodistas, de esta región de Castilla y León y de toda España. Por sí mismos tienen un lugar muy especial en el periodismo. Luis Jaramillo, Ignacio Fernández y Carlos Aganzo. Después hablaré de cada uno de ellos, pero vamos a hacer, bueno, pues esa breve introducción al tema que vamos a tratar hoy. El papel de los medios de comunicación es esencial en la difusión de información relativa a sanidad y relativa a salud. Desde la notificación de avances médicos, nuevos medicamentos, mala praxis o buenas prácticas para evitar, para prevenir o para reducir la prevalencia de cualquier enfermedad. Esta información precisa un grado elevado de especialización. Esa palabra creo que la van a oír ustedes durante todo este mediodía. Precisa especialización, conocimiento, fuentes. Si hay especialización, hay conocimientos, conocen las fuentes, por supuesto, y un tratamiento exhaustivo, muy responsable. Si la comunicación debe hacerse con honestidad en las cuestiones relacionadas con la salud, es preciso, si cabe, ser mucho más estricto. La profesionalidad y la ética debe dominar la información relativa a salud. Pero la misión del periodista es informar, no formar, y no olviden esto, aunque directa o indirectamente lo hacemos al dar voz a expertos, a personas o asociaciones cualificadas. Y en cualquier caso, una buena información de salud contribuye a concienciar a la ciudadanía, sin olvidar que un medio de comunicación es siempre, sea privado, sea público, es siempre servicio público, con unas obligaciones ciudadanas que deben contribuir al bien común.
Un tratamiento informativo poco riguroso, imprudente, puede ocasionar, lo saben mejor que nosotros, graves prejuicios, graves perjuicios sobre todo, crear una alarma social innecesaria, forjar falsas expectativas en enfermos o familiares o difundir hábitos equivocados. La falta de información conduce entonces a la desinformación, a la especulación interesada, a la aparición de elementos emocionales en la transmisión de la información. Y esa información tiene que nacer, en este caso, desde este órgano, tiene que llegar a los medios de comunicación. El perfil actual del periodista es multidisciplinar, trabaja en diferentes soportes, con rapidez, con escasos medios, de ahí que en muchas ocasiones resulte más difícil la especialización deseada. Y la crisis de los medios influye y está influyendo directamente en la calidad de la información. En la actualidad los medios son masivos, instantáneos, accesibles para cualquiera y desde cualquier lugar. Ahora la ciudadanía exige además información de forma casi simultánea a los hechos, de manera que a veces la velocidad se impone a la confirmación y no tenemos tampoco esa perspectiva para poder reflexionar, aunque sea poco tiempo, para ofrecer una información un poco reposada y generar criterio, analizar, contextualizar, contrastar fuentes, contarlo bien, que ese es nuestro papel. A veces todas estas premisas, todo este papel que tiene que hacer el periodista lo tiene que realizar de una manera a tiempo real y casi a la vez. De ahí que se precisen no solamente dosis de conocimiento, sino dosis de conciencia, de ética, y para eso hay que estar muy preparada. Tenemos, como digo, a tres grandes periodistas que van a ampliar todos estos términos que he propuesto. Luis Jaramillo, y podemos empezar por la radio, es el medio donde yo he estado más tiempo, así que hacia ahí me inclino. Es un zamorano licenciado en medicina, en cirugía, lleva décadas dedicándose al periodismo, organizó los informativos del circuito regional de Castilla y León en la cadena COPE. En 1985 puso en marcha la primera tertulia política de Castilla y León. En la actualidad sigue presentándola y es el director regional de COPE en Castilla y León. Es columnista también de ABC en la región. Y es miembro de la Asociación de la Prensa de Valladolid desde el año 88, o sea que te has tomado esto en serio de la profesión. Tiene varios premios, Premio de Periodismo Ángel de Pablos Chapado y del Grupo Literario Sarmiento. Quería empezar con una pregunta a los tres, después iremos formulando también las suyas, así que vayan preparándose. Bueno, ¿qué representa en los medios, en este caso en tu medio, la información sanitaria y con qué responsabilidad se ejerce en estos momentos, Luis? Pues buenos días a todos, bienvenidos a Valladolid, enhorabuena al Colegio de Médicos por esta iniciativa de traer este congreso a Valladolid, que sin duda es un congreso, espero, enriquecedor para todos los asistentes, pero lo es sin duda también para el Colegio de Médicos y para la ciudad de Valladolid, la presencia o vuestra presencia aquí. Vamos a ver, el hecho de haber estudiado la carrera de medicina pues me da una visión a lo mejor un poco diferente en relación con lo que debe de ser la sanidad o la difusión de la sanidad en los medios de comunicación. Yo trato de que esté presente en la información porque al final soy consciente de que periodistas y médicos tenemos algo en común, y es que el destinatario final es la persona, y la persona final va a ser siempre un paciente, porque todos vamos a pasar por los temas de salud. En unos casos para bien, en otros desgraciadamente para mal. Por tanto, los medios de comunicación creo que debemos de tener un papel, como ya se ha dicho, en la divulgación de todo lo relacionado con la información de la salud, que además debiera de empezar desde mi punto de vista, y no se hace en España, desde las propias aulas en los niveles más bajos, con una adecuada educación sanitaria
en la que vamos mejorando, pero que yo creo que estamos todavía bastante alejados de donde deberíamos estar. Pero donde realmente creo que es importante el papel de los medios de comunicación, y creo que la radio juega un papel muy especial en ello, es en el momento de las crisis, porque cuando una crisis se desata, cuando los nervios se deshacen absolutamente por una situación de emergencia, en la comunicación existe todo menos templanza. Y lo que existe son prisas por dar respuestas, por empezar a comunicar inmediatamente qué es lo que está pasando. Y vosotros sabéis muy bien, que sois periodistas y sabéis esa demanda, sabéis muy bien que trabajamos en una actividad que es el tema de la salud, donde las cosas no se pueden saber al instante, necesitan muchas veces su tiempo, su investigación. Pero si no tenemos o no damos información, estamos alarmando todavía más, estamos generando todavía una crisis mayor. En el caso de la radio, como en el caso de cualquier medio, la clave sería la especialización. Lo que pasa es que en la radio somos tres y el de la gaita, que generalmente cuando vienen a cubrir una información al Colegio de Médicos han pasado ya por el Ayuntamiento, la Diputación y si ha habido tiempo incluso por alguna empresa que tiene algún problema de conflicto para que lo contemos también en la emisora. Con lo cual, el nivel de formación para poder atender esas situaciones de crisis o de emergencia no es el deseable. Entonces, yo creo que periodistas y médicos están condenados a entenderse y en esta dualidad o en este juego entre unos y otros estáis vosotros, estáis los profesionales de la comunicación que tenéis que atender esa información a través o desde los colegios de médicos y tenéis que tener la suficiente capacidad de formar al periodista en una actividad que él no conoce en sí, y la medicina es un campo, la salud es un campo muy particular, y ellos la suficiente capacidad de absorción para entender que no se les trata de ocultar información, sino que las cosas requieren su tiempo. Y un último apunte. En los medios de comunicación y en torno al mea culpa en general, tenemos una tendencia a resaltar solo lo malo. Valga un dato. En Castilla y León es una comunidad en la que se producen 50 millones de actos médicos al cabo del año en el sistema sanitario, que como en el resto de España yo sigo pensando que es la joya de la corona. En los medios de comunicación, desgraciadamente, solamente tienen reflejos los malos y los problemáticos. Y eso es algo en el que todos, profesionales de la comunicación y vosotros, en este caso, desde el trabajo que realicéis en los colegios de médicos, deberíais de empezar a poner solución. Ignacio Fernández Sobrino es el director regional de Onda Cero y de Antena 3 Televisión en Castilla y León. Es el delegado de A3 Media en la comunidad. Ha desarrollado toda su trayectoria en ambos medios de comunicación. Además, no solo en Castilla y León, ha sido director de Canarias, de Andalucía, organizó para A3 Media, como se llama ahora, el operativo de la exposición universal en Andalucía, y también ha sido director en Aragón. Premio Antena de Oro a la trayectoria profesional y muchos otros datos. Ignacio, ¿qué representa en los medios esta información, la información sanitaria, y concretamente en Onda Cero, en Antena 3, en Castilla y León? ¿Cómo ejercéis este papel? Gracias, Elsa, y bienvenidos todos. Pues es verdad, se trata de un componente de extraordinaria importancia. En esos orígenes que Elsa recuerda, yo siempre recuerdo que uno de los ladrillos fundamentales sobre los que construimos la vieja Antena 3 de radio era la salud es lo que importa, sí, que conducía el doctor Beltrán, que por ahí sigue las madrugadas de los fines de semana en Onda Cero. De manera que la salud siempre es un elemento fundamental en el trabajo y en el contenido de nuestros medios. Y por hablar un poquito más, coincidiendo en todo lo que acaba de decir Luis, que le incumbe a la radio, y centrarme un poquito más en lo que puede ser la televisión, al menos desde la perspectiva que podemos tener quienes tenemos la responsabilidad de drenar información desde una delegación como la nuestra, que suministra contenido a Antena 3 Noticias y a La Sexta. Pues es verdad que yo quisiera hacer hincapié en algunas cosas que se me ocurren que quisiera compartir con vosotros. Lo fundamental es que tenemos que trabajar los unos para los otros. Nuestro trabajo ha de ser cooperativo y común, porque los mejores colaboradores que podemos tener en nuestro contenido diario, que consiste en obtener
material para convertirlo luego en formatos televisivos sois vosotros, en vuestra calidad de intermediarios con todo el resto del sector, interpretándolo como fuente informativa. Y nosotros también, a su vez, podemos seros de mucha utilidad en la medida en que podemos canalizar las aspiraciones que representáis, no solamente del colectivo de los médicos, sino también de los propios pacientes. Yo creo que es muy importante que todos nos conozcamos bien y que sepamos bien nosotros cómo trabajáis y que sepáis vosotros bien cómo trabajamos nosotros, y en concreto cómo se hace un informativo de televisión, por ejemplo, para saber, porque la mecánica es muy importante en un sector como el nuestro, que es de carácter industrial. Esto no tenemos que olvidarlo. Nosotros no hacemos información o no hacemos programas cuando queremos, los hacemos todos los días a una hora exacta y con una encomienda concreta. De esto no nos engañemos. Tener éxito. Y el éxito en la televisión, en la radio o en los periódicos se mide por la tirada, por la audiencia del EGM o por la audiencia diaria de la televisión. No penalicemos el éxito. No está mal que un periódico tenga mucha tirada, no está mal que una radio tenga mucha audiencia, no está mal que un informativo de televisión tenga más audiencia. Y pensemos que cada medio tiene su propia seña de identidad, y en el caso de la televisión en concreto tiene un alto componente de espectáculo. Y esto no lo vamos a cambiar, porque estos son los consumos a los que la gente se enfrenta cuando aborda un medio en concreto. Luego Carlos tendrá ocasión de hablar más extensamente de la experiencia del lector de periódico, que es distinta de la experiencia del oyente de la radio, que se está afeitando, y que es muy diferente de la experiencia de un telespectador que se tumba en el sillón de su casa y que solo está dispuesto a aceptar determinado tipo de carga mental. Por tanto, es importante que cooperemos, es importante que nos conozcamos, es importante que sepamos que esto es una industria, es importante que no penalicemos el éxito y, sobre todo, que no olvidemos que cuando vosotros nos aportáis contenido, estáis contribuyendo a nuestro éxito también. Lo más interesante que he hecho en este mes, permitidme que personalice, es radiar en mi emisora una entrevista que me proporcionó José Antonio Otero, el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, con un eminente doctor catalán que recibió un premio de este colegio hace 2 viernes, cuya tesis consiste en que hay que declarar patrimonio de la humanidad la relación médico-paciente, y cuya entrevista tuvo una carga humana de tal profundidad que me recordó de nuevo que la información sanitaria no es solamente información sobre las enfermedades, sobre los fármacos o sobre los sistemas de salud, sino también sobre los médicos, cuyas historias cotidianas y cuyo bagaje personal y profesional son un elemento muy importante que, convenientemente tratado y aderezado con las técnicas de nuestros medios, pues pueden dar lugar a contenidos de mucho interés. Y ya por terminar, que tendremos más ocasión de debatir, cambiemos de actitud, no seamos maximalistas, sino flexibles. Miremos hacia adelante, no hacia atrás con nostalgia. No pensemos que todo lo que antes hacíamos en nuestros medios ha venido siendo modificado por una revolución brutal que nos está haciendo peores. Y sobre todo, pensemos que nuestra batalla, la batalla vuestra y nuestra, solamente tiene una definición, que es la batalla de los contenidos. Nos salvará aquello que seamos capaces de ofrecer a nuestros clientes, que son nuestros oyentes, televidentes o lectores. Esa batalla es una batalla en la que estamos todos. Vosotros porque lo tenéis, nosotros porque lo necesitamos y porque tenemos juntos que ponernos de acuerdo en cómo tratarlos. Después, sí, tendremos ocasión de profundizar en varios de esos puntos, esa información, espectáculo en la televisión, y en qué demandamos para realizar una información, pues eso, rápida, de calidad y profesional, y qué demandamos a la fuente, que en este caso son los directores de comunicación de cada colegio profesional, en este caso del Colegio de Médicos. Hablaba de grandes profesionales, tengo al tercero, Carlos Saganzo. Carlos Saganzo es un gran periodista, pero es poeta también, es escritor, es
el director del diario El Norte de Castilla desde 2009. Trabajó en el diario Ya, del que llegó a ser subdirector. Ha dirigido también la revista cinematográfica Interfilms y los rotativos La Voz de Huelva y el Diario de Ávila. En 1998 publicó su primer libro de poemas, Ese lado violeta de las cosas, al que han seguido otros muchos títulos. Hasta escribiste una obra de teatro sobre Delibes que se estrenó aquí. Bueno, premio Jorge Guillén, Gil de Viedma y Universidad de León de Poesía y Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila. Pero además es un periodista sobre todo implicado con la ética. Ahora mismo hemos estado hablando que el norte de Castilla se va a incorporar, se va a adherir a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Es el órgano ético de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, pero sobre todo es un órgano de autorregulación del periodismo, una apuesta, un plus, un valor añadido ético del periodismo. Por cierto, una comisión a la que puede acudir cualquier institución o ciudadano que considere que el tratamiento periodístico que se ha concedido a algún asunto no es el correcto. Carlos Aganzo, bueno, me imagino que en prensa escrita, en soporte digital o en papel, la especialización, en este caso del norte de Castilla, tiene un poco más de eco que en los medios audiovisuales. ¿Cuál es la realidad de esta información en el norte de Castilla? Bueno, nosotros como periódico bilingüe, es decir, en Internet y en papel, somos la reserva espiritual de Occidente, por una parte, y por otra somos la vanguardia de lo que sería, como diría Umbral, el meollo del cogollo del bollo de la peor información o la más rápida, que es la de Internet. En este problema que tenemos de comunicación, en el que cuando va un paciente a ver un médico sabe mucho más que él, porque ya lo ha visto en Internet y lo conoce y le describe los síntomas, y en algunos casos hasta se intercambia y se pone la bata del otro lado, porque parece que sabe muchísimo más. Quiere decir que nosotros tenemos lo más calmado, lo más profesional, lo más sentado todavía, mantenemos la especialización. La crisis no nos ha hecho daño tanto que no podamos mantener un especialista en información sanitaria, y lo mantenemos porque creemos que la información de salud está de moda. O sea, creemos que es muy importante, que toda la gente tiene un grandísimo interés. Por ejemplo, no mantenemos un especialista en moda, ya que he dicho que estaba de moda, no podemos permitírnoslo, pero en salud sí lo mantenemos. Y mantenemos ese lenguaje, esa ética del lenguaje, esa profesionalización, esa especialización a ultranza en el papel. Yo creo que ahí está la clave de todo, porque esto al final es un problema de lenguaje. Es un problema que, si es un problema técnico que hablan unos médicos que no lo entienden ni los propios médicos, ni por supuesto los pacientes, cómo lo va a entender la sociedad en su conjunto, y unos periodistas que nos llamamos cuarto poder o nos llamamos medio porque estamos en medio. Y por tanto, medio significa traducir lo que dice este señor al lenguaje de lo que puede entender todo el mundo. Y eso requiere ser muy profesional y tener una gran especialización, porque no todo se puede contar, y hay que contarlo cuando se cuente, hay que contarlo bien. Pero hablo lo mismo para una crisis sanitaria, esas malas noticias que nos decía Luis, como para lo que yo creo que se vende mucho mejor y que no sabemos hacer en general, que son las buenas noticias. Las buenas noticias venden mucho más que las malas noticias, sin duda. Y además tienen un calado profundísimo y tienen un aliado excepcional, que son las redes sociales, que las pueden multiplicar por 1.000.000 las buenas noticias. Sin embargo, ¿qué mal vende la sanidad las buenas noticias? Las vende muy mal. Es más fácil vender pues que hay una filtración de agua en un quirófano y que han tenido que suspender 7 operaciones, y automáticamente eso es un titular en un periódico. Pero no, por ejemplo, y yo sí que he colaborado en campañas de apoyar para que no se cierren centros de investigación, médicos, pues no aprovechar esa fuerza que tiene un medio para salvar la sanidad, para trabajar por ella, para ponerla en un nivel más alto. No se trabaja igual en esa línea, no se comunica igual. Entonces, la otra parte, que es la de Internet, por cerrar el círculo, creo que ha sido la que hasta ahora ha estado más sujeta a demagogias, a facilidades a decir cosas gratuitas que pueden hacer muchísimo daño.
Esa es la mala noticia y que eso sigue funcionando. Igualmente las redes sociales, haciendo muchísimo daño. La buena noticia es que cada vez más, por lo menos en el caso nuestro, que somos líderes en Internet en Castilla y León, a distancia del siguiente, pues no sé decir, si en el periódico estamos a una distancia kilométrica, aquí estamos a una distancia de millones de kilómetros. O sea, somos mucho más líderes en Internet. La buena noticia es que Internet lo estamos haciendo los profesionales del periodismo, digamos, de toda la vida. O sea, Internet, el liderazgo ahora mismo, bueno, pongamos por no hablar de España, el Washington Post, que está contratando a señores que tienen que tener como mínimo 50 años, de 50 años para arriba, con una cierta experiencia. O sea, Internet ya no es un juego de niños. Nosotros este año cumplimos 20 años de la página de la web del norte de Castilla. 20 años. O sea, no es un lenguaje nuevo, ni es un lenguaje de nativos digitales, ni es un lenguaje moderno. No, no, no. Internet es un lenguaje de nuestro tiempo absolutamente normal. Y los periodistas, por lo tanto, llamemos veteranos, comprometidos, los periodistas especializados, los periodistas que sí que seguimos una ética y un lenguaje codificado, que trabajamos con la sanidad en todos los niveles, sí estamos incorporados y nos estamos incorporando cada vez más y dirigiendo más, no solo a las que salen en Internet, también las redes sociales. Es decir, todas las redes sociales son muy importantes, pero en Castilla y León las redes sociales que más funcionan son las del norte de Castilla. Es decir, yo tengo mis periodistas lanzando noticias en redes sociales que pueden transformar por completo una crisis en una tranquilidad o un hallazgo científico en un verdadero acontecimiento que nos haga sentir orgullosos. Bueno, hablaremos después de la parte que corresponde a la otra parte, que sois vosotros, ¿no? Cómo la trabajamos, pero un poco la demanda no era la parte nuestra. Ese es un poco nuestro panorama. Sí, porque las redes sociales y desde los medios de comunicación también dan de sí, y después entraremos en ello. Pero de momento vamos con ese apartado de salud y espectáculo y un tratamiento informativo que intenta vender a costa de lo que sea. Luis, vamos a ser rápidos porque tenemos el tiempo así como muy medido. ¿En qué medida nos hemos incorporado el periodismo que aborda información de salud y de sanidad al espectáculo y cómo podemos evitarlo? Va por medios. A mí me preocupa que vivimos en un país con una clarísima tendencia que cada ciudadano tenga dentro de sí un médico, un entendido perfectamente en la sanidad. Y desde luego el mayor prescriptor y el mejor prescriptor es el vecino, si no somos políticamente correctos, vecino-vecina, en un momento determinado. Si además tiene el elemento de la democratización del conocimiento, que es Internet, y ya tiene allí todos los datos, pues imagínense ustedes, ¿dónde queda el médico? Desaparece completamente. Entonces, yo creo que nos hemos sumado al espectáculo porque hay medios de comunicación que yo discrepo de lo que decía Nacho, es decir, yo no penalizo el éxito, ni mucho menos, me parece además muy bueno que haya televisiones, que radios y periódicos de éxito, pero sí penalizo el rigor con el que muchas veces ese éxito se justifica en favor del espectáculo. Y eso es lo que está pasando en muchos programas. Si nosotros ponemos la televisión por la mañana, en muchos momentos nos están hablando de temas de salud donde opinan los tertulianos de siempre, que saben de todo. Y es que te hacen te informan absolutamente de todo. Y tú, si encima lo conoces un poco, como puede ser el caso vuestro, que sois periodistas y que trabajáis en el campo de la salud, y ¿pero qué están diciendo estos tíos, no? Y ese es un problema que tenemos en España, contra el que tenemos que luchar los propios medios de comunicación, pero contra el que solamente se puede luchar de verdad con una educación adecuada en salud. Ignacio, bueno, te ha dejado... No, lo que pasa que es un viejo litis. ¿Sabes lo que pasa? Que sí, me gusta siempre polemizar con Luis, que somos amigos hace muchos años, pero es verdad que Luis plantea otro tema de distinta naturaleza que sí que con él voy a estar de acuerdo, y es el tema de las tertulias. En efecto, se trata de un tema relevante, primero en nuestra profesión y segundo en nuestro discurso, porque siendo que todo sea una tertulia, todo no puede ir definitivamente bien. Y esto no le es de aplicación solamente al trabajo vuestro, sino que le es de aplicación pues a los pobres que están gestionando la crisis del Banco Popular, que se tienen que encontrar como periodistas que son absolutamente carentes de conocimientos vinculados con la economía, se atreven a decir que el Fondo Europeo de Reestructuración Bancaria, que es un organismo de alta especialización, lo ha hecho mal. Lo de las tertulias es correcto, pero le afecta a todo en general. Pero por dar un poco más
una versión algo más sofisticada de esto que decimos del espectáculo, porque efectivamente el espectáculo no le cuadraría a lo que hace la televisión como no le cuadra al cine. Naturalmente que John Wayne es un espectáculo y no lo vamos a discutir aquí, obviamente, ¿eh? Hay un terreno mixto, que es el terreno de los programas. Y en España cada vez hay más canales de carácter temático y cada vez hay más programas de carácter reputacional que están especializados en esto. Sin ir más lejos, por ejemplo, Chicote está a punto de empezar a emitir en nuestros canales la segunda serie de un programa sobre nutrición. Es decir, que al final no todos son los informativos. Y la televisión es un fenómeno mayor, es un fenómeno de carácter global. Pero es cierto que nosotros tenemos un grave problema y ahí vosotros nos podéis echar una mano. Y es que tenemos una cierta distorsión producto del exceso de información oficial que manejamos. Aquí hay mucho gabinete de prensa oficial. Y hace un par de meses aquí en Valladolid, en un congreso sobre la gripe, estuvimos media mañana discutiendo del desastre que todos hicimos cuando tuvimos que comunicar aquello de la gripe A. Empezando por las comunidades autónomas, que fueron las que provocaron aquello, 17 situaciones distintas, con un coste fenomenal para el contribuyente, y terminando por nosotros, que fuimos capaces de malinformar a la gente. Pues reflexionemos, pero claro, lo del hueso en el cocido no lo dijo un periodista, lo dijo una señora que era ministra, que ha seguido siendo vicepresidenta de las Cortes y que ahí sigue, y que fue alcaldesa de Málaga. Y cuando se le caía a uno un bichito de la mesa, no lo dijo un periodista, lo dijo un tipo que era ministro por entonces y que formaba parte del gobierno. Por lo tanto, no nos lo haceremos tanto nosotros, porque bobos hay en todos los oficios. No hay espectáculo. Un programa de nutrición lo va a hacer Chicote, no un nutricionista. No se nos olvide. Bueno, no, la verdad es que esto es una auténtica provocación. Es que no es lo mismo ser un restaurador que un nutricionista. Gente que lo sabe. Pero si un canal generalista de televisión decidiera coger a un nutricionista de cualificada conocimiento y le pusiera al frente y luego hablara con el restaurador, lo entendería. A la inversa, lo siento, me sigue pareciendo espectáculo, lo respeto, creo que es un negocio y es una empresa, tú lo has dicho, pero estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que se me hace muy mayor, porque ya son muchos años y claro, le parece que los términos espectáculo, negocio tienen un carácter peyorativo, y es al contrario, tienen un carácter meliorativo. Pero cuando jugamos con la salud... Carlos, pero no hagamos debates bilaterales. ¿Vais a contratar a Jorge Sanz o algo así? Para que lo haga. No, tiene razón. Sí, pero hay una cosa que nos vamos a poner todos de acuerdo. Igual que la información de salud está de moda, el periodismo está de moda. Y se llama de periodismo a todo. Es decir, antes un payaso, para hacer el payaso, con vestirse de payaso le bastaba. Pero ahora necesita vestirse de periodista. Es algo increíble. Sí. Para hacer el payaso tiene que vestirse de periodista. Con lo cual, no estamos hablando de programas informativos, ni estamos hablando de programas periodísticos, estamos hablando del show business de toda la vida disfrazado de periodismo. Porque la forma del periodismo es también muy atractiva. La figura del periodista se ha hecho muy, muy atractiva. Entonces, ¿cómo vas a presentar un programa así con la buena para decir tonterías? Los típicos monólogos de ahora o con chistes. No. Vamos a hacer periodistas que hagan un show. Y entonces eso dicen que es periodismo. Claro, eso hace un montón de daño. Por eso yo siempre vuelvo a al mismo rey. Aquí solamente hay una cosa, que son periodistas profesionales, gabinetes de prensa profesionales, información profesional en espacios profesionales. Que se llame un informativo, no una tertulia, sino un informativo de televisión o de radio, que se llame un periódico o que se llame una web de o sea, estos medios profesionales. Todo lo que se salga de eso y se convierta en show, porque al final van a ser más prescriptores Chicote o los monologuistas de la televisión, y le van a llamar también a eso periodismo. No nos confundamos. Después vamos a hablar de esos gabinetes de comunicación profesionales, que será un poco la última cuestión, y a ver si nos da tiempo también a que exista un poco de debate. ¿Le podemos dedicar solo un minuto a las redes sociales a las que te referías antes? Las redes sociales y el papel de los medios de comunicación. Vosotros trabajáis desde vuestro periódico digital El Norte de Castilla, también difundís en las redes sociales información. Sí. ¿Qué papel ejercen las redes sociales en las...? Pues mira, en una página web como la nuestra, el 70% de las noticias entran por redes sociales, para que nos hagamos una idea.
Es decir, la home, la página principal, la portada, llamémosle, de un periódico ya está visitado por muy poca gente. Digo en el norte, pero digo igual en el país. O digo igual en cualquier periódico. La gente no entra a informarse en ese periódico. Yo doy clase en la universidad a los alumnos de periodismo, ninguno de mis alumnos se informa entrando en las webs, en la página principal, y de la página principal derivar en las secciones. Su manera de entrar es a través de una noticia que ha recibido en su móvil, fundamentalmente por WhatsApp, a través de una red social, entra en su Facebook, su Twitter, y entonces entra en una noticia de tu web, en una noticia, no entra directamente en la home. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos nosotros las redes sociales? Combatimos las redes sociales desde las redes sociales. Nosotros potenciamos nuestras noticias, las lanzamos a las redes sociales. Por suerte tenemos seguidores en Facebook a punta pala y en Twitter a punta pala. O sea, la verdad es que tenemos muchísimos seguidores, y ya cada periodista, incluso los más veteranos también, en gran manera manejan sus redes sociales y se lanzan sus propias noticias en redes sociales. Si somos un pequeño ejército que manejamos las redes sociales a favor de, en lugar en contra de, pues yo creo que es la única manera que tenemos. Profesionalizar también redes sociales. Nosotros tenemos un especialista en redes sociales, un equipo web que potencia todo lo que los demás hacemos en redes sociales y que maneja al segundo qué es lo caliente, lo frío, lo que importa, lo que no importa, y manejar es corregir el tiro también. Y si vemos que una noticia no está siguiendo ética y estéticamente lo que nosotros queremos, la volvemos a relanzar en redes sociales. Y como todo el lenguaje se puede hacer una cosa y la contraria, pues todo es ponerse a trabajar. Pero claro, tú no puedes hablar en inglés cuando el otro está hablando en chino. Lo que tienes que hacer es aprender chino y expresarte también en chino para que te entiendan. Un poco nos ha parecido hasta ahora un lenguaje que nos ha asustado muchísimo, porque entendíamos que era de gente joven, incluso hemos dicho de indocumentados, por así. No es cierto. Las redes sociales es algo que manejamos todos y que es nuestra obligación conocerlas, utilizarlas para lo que lo tenemos que utilizar, con profesionalidad. Sí, ¿estás de acuerdo, Ignacio, en cuanto a las redes sociales y el papel que ejerce esta información en la red? Y vosotros, desde la televisión, vosotros también tenéis vuestra página en internet y desde las redes sociales, ¿cómo trabajáis el tema? Hay toda una división que son medios de comunicación distintos, totalmente diferentes a 3 Media Digital, que lo que producen son otros medios distintos de la tele o de la radio, con su propio lenguaje, con su propia dinámica y con su propio Pero tratamiento. También difunde la programación de Antena 3. Sí, ese ya sería el efecto espejo, pero luego, en realidad, estamos hablando de un medio muy exitoso en términos de audiencia y de visualización, pero un desastre en términos de negocio. Por lo tanto, es verdad que desde un punto de vista de lo que nos incumbe aquí es muy relevante, pero habrá que ver su sostenibilidad en el medio plazo. Pero cuidado con eso, porque es el medio más propicio para el desarrollo de los bulos, de la posverdad, que es una mentira, de los fake. Sí. Claro. Que ya están trabajando, sobre todo Facebook y Google, para intentar regular eso y controlarlo, porque se puede producir en un sector como el nuestro lo que ya se está produciendo en la política, que son intentos de intervenir en la verdad para convertirla en falsedad a base de que parezca lo contrario. Ya sucede. No, yo creo, por no repetir argumentos que ya se han dicho, yo creo que lo que realmente el gran reto de las redes sociales es esa autorregulación con criterios de profesionalidad, porque basta con hacer un experimento de coger el hashtag de cualquier gran acontecimiento para ver que de cada 100 twitters, 97 son de insultos y 3 son profesionales o gente relacionada profesionalmente con el hecho y que realmente aportan. Y yo creo que las redes tienen un valor realmente importante, pero corren el riesgo de morir de ese éxito por lo que acaba de decir Nacho. Pues si os parece, ahora vamos a escuchar un poco. Aquí me dirijo, hay médicos que trataré de usted y periodistas que podremos tutear, que estamos entre profesionales. Así que ahora recibimos vuestras preguntas. Si las tenéis preparadas, empezamos ya. Adelante. Hola. Yo primero estoy un poco en desacuerdo. No creo que las noticias sanitarias tengan mayoritariamente más éxito las negativas. Yo creo que las noticias de salud positivas tienen mucho espacio. Yo he hecho muchos años información de salud en un periódico
y yo he dado un montón de noticias positivas que el periódico está encantado de publicar y que tenían mucho éxito, y que además no me atrevo a decir que sean más las positivas que las negativas, pero creo que van a la par. Por otra parte, quería preguntar, en el tema de web y edición papel, comentabas que son los periodistas los que, tanto en la edición digital, también están ahí al frente de la información, pero por la inmediatez que requiere el publicar en digital, no sé si a lo mejor tiráis mucho de agencia, es decir, damos la noticia ya y lo que hacemos es copiar-pegar el teletipo de agencia, o si hacéis el mismo tipo de elaboración o se puede dar el mismo tipo de calidad. Hay una parte de relleno que viene de agencia, pero eso está en retirada. O sea, realmente lo que está funcionando son ahora mismo... Nosotros hay que entender que un medio nacional es lo mismo en web que en papel. Tú en El País lees lo mismo en la web que en el papel. Por eso El País tiene el problema que tiene en papel. Pero nosotros no. Nada de lo que sale en papel en el norte de Castilla sale en la web. Y nada de lo que sale en la web sale en papel. Pueden salir los mismos temas, pero con enfoques diferentes. Lo que estamos trabajando ahora especialmente, hemos inaugurado una nueva web ayer, que salió la nueva web, y si le echáis un ojo a la web del norte, veréis que hay un montón de temas específicos, exclusivos para la web, con lenguaje web. Están hechos por los periodistas de siempre, pero ya no van con el boli y el papelito, van con un cámara detrás, van con el teléfono que graba, y han hecho un tema exclusivo para la web, pero con información web, teniendo en cuenta que esa frescura y esa inmediatez que tiene la web, esa forma de dirigirse, no es el pozo que tú después le vas a dar en el papel. Entonces, lo único que haces es, pues como decía, hablar inglés y chino. O sea, hablas los dos idiomas, pero la tendencia es que a los contenidos web sean cada vez de mayor calidad, cada vez con mayor profundidad, con más medios y específicos para la web. En sanidad esto es, y en salud esto es extraordinario, porque claro, la web puedes hacer desde una operación en directo hasta, bueno, tienes unos medios maravillosos. Entonces no se trata de hacer chapucerías, que es que muchas veces se han hecho en internet, sino lo contrario, de esa inmediatez o esa rapidez, utilizarla, pero con profundidad de campo. ¿Te lo puede hacer esto alguien que acaba de llegar y que está emocionado y que quiere que la noticia del momento la tiene y la coge y la cuelga y luego a los 5 minutos dice que se ha equivocado, que no era este el que ha muerto sino el otro? No. Te lo tiene que hacer alguien que en el momento en que recibe una noticia diga, vamos a ver, ¿qué significado tiene esto? ¿Qué inmediatez? Porque yo voy por delante de un informativo de la radio o por delante de un informativo de la televisión. Podemos entrar exactamente en ese momento. Pero ya no es el loco que coge y cuelga esa historia y luego... sino ya es un periodista que tiene un poco de pozo y dice, sí, me da igual que lo cuente dentro de un cuarto de hora, pero voy a hacer una llamada, voy a hacer una comprobación, y entonces lo que nosotros colgamos en la web no es lo que está en el periódico, pero cada vez se parece más y tiene un porcentaje de fiabilidad más alto cada vez más. Ese es el camino que nosotros seguimos. Soy Agustín Tirado de Granada, del Colegio de Granada. Antes decía don Luis Jaramillo que los medios de comunicación, pues que tienden a mostrar sobre todo la parte negativa o la parte problemática, ¿verdad?, de los temas. Y que nosotros debemos, entre comillas, educar, ¿verdad?, a los medios de comunicación a mostrar pues esa parte positiva que antes decía la compañera, que también se muestra. Ayer, curiosamente, aquí surgió un pequeño debate sobre la relación con los medios de comunicación por parte, pues por ejemplo, de nosotros que somos fuente. Y decíamos algunos que está muy bien la colaboración profesional, que antes señalaba, pues por ejemplo, también don Carlos Aganzo, y que las relaciones interpersonales, ¿verdad?, pues el conocerse, el conocer los problemas, que está muy bien, pero que ahora mismo también prima muchísimo el tema económico, evidentemente. Y el tema económico en dos vertientes. Por una parte, que si quieres que tus informaciones tengan eco, pues tienes que hacer antes o después el Martín o paga, ¿verdad?, en todo lo que pueda ser pues publicidad o especiales, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego también que lo negativo,
¿verdad? También se demuestra, pues porque, por ejemplo, también decía el señor Aganzo, que sí que hay mucha importancia, ¿verdad?, de los temas de salud. Pero cuidado, nosotros en parte podemos informar sobre temas de salud, pero es que nosotros, sobre todo, es tema de sanidad. Y ahí se decía, es que se vende mal. No, perdón. Yo opino más bien que es que no vende. Que es que los medios son los que venden el canal y nosotros, muchas veces, como fuentes, tenemos que pagar ese canal. No lo sé. Incluyo a los colegios médicos, vamos, entre otras instituciones, que muchas veces tenemos que pagar. Algunas veces para tener ese eco. ¿Pagar? ¿A quién? ¿A quién? Pagar publicidad. Publicidad. Vale. Pagar publicidad, pagar colaboraciones. No está mal, eso está muy bien, etcétera. Pero claro. Hay que seguir pagando publicidad, toda la que se pueda. Pero son... Claro, pero información no. Información no tiene nada que ver. Son cuestiones completamente Eso diferentes. Es que es muy distinta la información que se puede, bien sea en sanidad o bien sea en salud, que pueda llegar a través de un colegio de médicos, con lo que hay detrás de la organización médica colegial, lo que representa y lo que trata de remitir hacia la sociedad. Ahí está Antonio Otero, el presidente del Colegio de Valladolid, que es un colaborador habitual en programas que hacemos tanto Onda Cero como nosotros desde aquí, que diga cuánto dinero ha puesto encima de la mesa para hacer un programa divulgativo de esas características. Lo puede decir. Que te venga una clínica privada que en un momento determinado quiere lanzar su mensaje sobre sanidad, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Entonces yo creo que son caminos completamente diferentes, el de la información y el de la publicidad. Sí, además, no despreciemos el de la publicidad, ¿eh? Claro. O sea, que es Es un sagrado es un y es mecanismo de magnífico llegar y también, es estupendo. La publicidad es, vamos, Genera la fuente de todo. independencia. Genera independencia, te permite poder resistir a los poderes políticos. Vamos, por favor, cuanto más dinero se invierta en publicidad, mejor. Muchísimo mejor. Ahora, otra cosa diferente es la información. La información muchas veces en nosotros mismos, en una empresa como la mía, por ejemplo, está reñida con la publicidad. Muchas veces. Porque tienes que informar de un cliente. Y le tienes que decir al de policía, lo siento, esto es así y así tiene que salir, porque la información es la información y la publicidad es la publicidad. Desde el momento en que tú tengas esto claro, cuál es la información y cuál es la publicidad, no tienes que tener ningún problema. Pero lo que no podemos pretender es que todo sea publicidad, ni podemos pretender que todo sea información en medios que son publicitarios. Tendrás que tener también publicidad y tendrás que tener información. Es que son las dos caras de una moneda. Claro. Y en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Lo único que estoy diciendo es que en algunos casos sí se está... Lo único que estoy diciendo es que en algunos casos sí se está produciendo que para que se puedan publicar a través Emitir de determinados los mensajes, medios, dices. determinados mensajes, ¿verdad? Pues parece que hay que aportar Pero también ese plus en publicidad. hay que vender muy bien cada mensaje para que lo compre el medio de comunicación. Cuando hablo de comprar y vender, Claro, es claro. muy entrecomillado. Claro. Es ganar en capacidad de comunicación. Es ganarte al periodista que lo entienda y que le guste. Bueno, yo iba a hacer otra pregunta, Bueno, pero en nuestro así, caso no. aquí No tanto. voy a hacer otra pregunta, pero aquí sí quiero apostillar una cosa y yo creo que todos somos conscientes, no sé si vosotros también desde vuestra óptica, pero este es un sector, yo llegué aquí hace 6 años, en el que todavía lamentablemente siguen existiendo esas viejas prácticas de pagar por informar. Evidentemente yo siempre he dicho que pagar por informar nunca jamás. Publicidad, evidentemente que sí, los medios vivís de la publicidad y eso está claro, yo la respeto, creo que todos somos conscientes de ello y debemos de actuar así. Pero bueno, ese es otro tema que debería dar para una gran reflexión y ojalá en algún momento la llevemos a cabo, de lo que os decía, de que hoy día todavía se sigue pagando por informar. ¿Pero en dónde? ¿Y a quién? Bueno, No, eso hay que demostrarlo. lo demostramos. Eso hay que demostrarlo. Pero igual que se demanda profesionalidad en los medios de comunicación para emitir el mensaje, pues Claro. es precisa también la profesionalidad.
estar a la altura en calidad y saber ofrecer el mensaje desde los gabinetes de comunicación de cada colegio profesional. Por en este supuesto, caso. que si tú haces una información atractiva, Eso es. interesante, profesional, pues evidentemente pues lo que la ofreces a los medios, los decidirán si publicarla o no, pero desde luego nunca pagar por informar. Bueno, yo la pregunta que quería hacer, y es un poco en relación a los tres, con lo que aquí nos trae, y es un poco la relación, luego lo comentamos, luego la relación es que tiene WhatsApp. de, o sea, ¿cómo veis la relación vosotros en este caso? Claro, entiendo que será el Colegio de Médicos de Valladolid. ¿Cómo es la relación desde el punto de vista de la comunicación con el colegio? ¿Qué echáis de menos? ¿En qué os ayudan? ¿Qué pediríais? En fin, bueno, que cada uno de los tres dijera alguna cosita al respecto. Pues voy a arrancar yo, que lo tengo escrito, pero no porque Teresa lo pregunte, sino porque era una de mis reflexiones, que son 3 puntos que los digo muy Y era rápido. nuestra última pregunta, o sea que ya está hecha. Es muy importante que los médicos estén disponibles, entrenados y dispuestos para esta tarea común de la elaboración de los contenidos, que al menos yo creo que es la gran batalla. Segundo, es muy importante que todos seamos conscientes, también los colegios, el Colegio de Valladolid lo es, y nos consta y podemos dar fe de ello, de la necesidad de subrayar siempre los aspectos científicos y de investigación del trabajo de los médicos, no solamente aquellos que tienen que ver pues, con cuestiones más de orden sanitario o asistencial. Y tercero, es necesario meter a los profesionales en los debates de la sociedad de carácter político o de otro tipo, sin que ello suponga desdoro para ellos ni menoscabo para su quehacer. Un ejemplo de estos días, que hay un lío fenomenal, eso lo conoces tú bien, Carlos, en Ávila con la asistencia oncológica. La asistencia oncológica es motivo de disputa política en este momento en el Parlamento, porque todos los partidos, menos uno, que es el partido en el gobierno, sostienen que en Ávila tendría que haber asistencia oncológica local. Sin embargo, hay médicos e incluso científicos que los aconsejan por ratios. Bueno, pues cuando nosotros informamos sobre eso, debiéramos tener también una connotación de orden profesional en la que el Colegio de Médicos tuviera que tener un papel. No es fácil, porque es meterse en la melé. Pero no podemos estar siempre o de sí de la melé, cada cual. Si queremos realmente que los colegios de médicos sean altavoces del quehacer profesional de los doctores. Por no repetir los argumentos de Nacho, yo incluiría que sería muy interesante que se hiciera llegar a los médicos que van a tener que estar presentes en los medios de comunicación cuando se precise su participación, bien sea por divulgación, bien sea por crisis, bien sea por entrar en esa melea a la que hacía referencia Nacho, que se conciencie a los médicos de que se dirigen a una sociedad que muchas veces habla otro lenguaje diferente. Y el ciudadano, si queremos que la noticia le llegue de una forma clara, la tiene que entender. Y los médicos tienen una tendencia bastante grande, iba a decir tenemos, porque a mí me pasa algunas veces, a utilizar el lenguaje que aprendimos en la facultad. Y esto no llega a toda la sociedad y entorpece esa labor de divulgación que tantas veces se debería hacer. Aprender a comunicar, Carlos. Bueno, nosotros con respecto al colegio aquí hay una cosa buena y una cosa mala. La comunicación directa tiene algo que yo siempre echo de menos en los médicos actualmente, que es la parte humanística de los médicos. Han sido los grandes escritores de España, los grandes filósofos, ya no lo son ninguno, o casi ninguno, o muy pocos. Sin embargo, aquí sí se mantiene, está ahí Antonio, está José Luis, sí, este colegio sí mantiene una parte humanística de personal que nos permite hacer cosas, pensar cosas conjuntos, transmitirlos a la sociedad. La parte negativa es que es muy personal. O sea, depende de esta dirección del colegio, depende también de nuestra parte. No hay un gabinete que permanentemente estemos en comunicación con el colegio y el que nos estén diciendo continuamente, oye, avisa con una noticia que no tiene ni pies ni cabeza, vamos a enmendarla, vamos a ver cómo lo podemos hacer, o a contrainformar para dar la información de lo que no hemos hecho bien. Claro, esto no es flor de un día que te llame el presidente del Colegio de Médicos y te diga, oye, vaya artículo incendiario, y te llame una vez porque ha visto un artículo, ¿no? Esto es lo de siempre, profesionalidad, pagar con dinero a los periodistas para que hagan su trabajo, no ninguna otra cosa rara de la que estemos hablando. Los profesionales hay que pagarlos con dinero y esto es así, esto no es fruto de la buena voluntad que existe. Entonces es muy interesante el camino por arriba, la relación personal, sin ninguna duda, pero además tiene que tener por abajo una máquina funcionando y alimentando permanentemente, que creo que es donde, en este caso, podríamos ganar.
Profesionalizar la comunicación. Sí, adelante. Dos últimas preguntas, tú y porque Buenos ya días. vamos muy mal, somos rápidos en las respuestas. Buenos días. Quería un poco apostillar lo que han dicho mis compañeros antes con respecto a la diferencia entre publicidad y contenidos y lo que se está diciendo de pagar o no pagar. O sea, me consta, no solamente me consta, sino que lo he sufrido, lo sigo sufriendo en mis carnes, y es totalmente conocido y vox populi, que la gran mayoría de los medios especializados en sanidad y medicina se mueven actualmente por una serie de intereses económicos. Medios especializados. Medios especializados, estoy diciendo. Eso no es periodismo. Y entonces, no solamente Eso que no si es no les periodismo. pagas no sales y que te lo dicen, sino que además si no pagas van en contra de la institución o de la persona que está al frente. Perdona, Un segundo, termino. muy breve, sí, termino enseguida. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a tal punto llega ese problema que dentro de la ANIS, de la que, bueno... ANIS, sí, está en la FAPE. Sí, yo soy de la Junta Directiva, como saben muchos de mis compañeros. Sí, sí. Se ha creado un grupo específico para trabajar en este tema porque es un verdadero problema. O sea, y además es, lo que le digo, vox populi entre todas las instituciones. O sea, que si pagas, te publican y te tratan bien, y si no pagas, salvo uno o dos medios que se pueden salvar. Y eso es un problema en la comunicación del día a día. Pues desde luego es un hecho denunciable. ¿Tenéis algo que Sí, indicar? solo una cosa, que es que ya tú lo has dicho, medios periodísticos especializados, perdona, eso es un disfraz de periodismo, igual que las tertulias, eso no es periodismo. Claro. O sea, el periodismo es la prensa general, que es de lo que estamos hablando, general, los periódicos, las radios, Antena 3, o sea, periodismo especializado, claro. Tú me dices, ¿cómo voy a hablar mal de un vino en una revista de vinos? Pero es que eso no se le ocurre. El que tiene que hablar de un vino, si es bueno o malo, tiene que ser un catador de vinos de una revista independiente. Y general, no es prensa especializada. Es Pero que no tiene por qué. O sea, la prensa especializada puede También. reflejar los contenidos interesantes. Pero eso no va al público. Hombre, Si eso no va al... pero va a los profesionales. Pero eso es un médicos tema y interno. sanitarios. Aquí estamos hablando de periodismo y de la transmisión al público, no dentro del Pero hay colectivo. una prensa especializada económica y una prensa especializada médica que no tiene por qué ser publicidad. Pero ¿quién la lee? ¿Quién lee los Bueno, periódicos no, médicos? tiene toda la razón. Sí, a mi juicio tienes toda la razón. Pero ¿cuántos lectores tiene un periódico médico? Bueno, lo tiene Diario Médico y Yo demás. llevo serán médicos. más de 20 años. En cualquier caso, yo creo que eso da de sí para un buen debate, y además os animo a que sigáis trabajando desde ANIS. Estamos porque en ello, sí. el poner eso sobre la mesa ayudará muchísimo al periodismo a hacerlo más creíble. Si perdemos el crédito, desaparecemos, y desde luego con información comprada no cumplimos nuestro papel. Que eso se ponga sobre la mesa es imprescindible. Animo desde luego a la ANIS, en este caso, a que ponga toda esa denuncia sobre la mesa. Muy bien. Perdona. No, es que es muy importante eso, ¿eh? Hola, yo soy Irune del Colegio de Médicos de Vizcaya y voy a hablar en representación del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, Ana, de Lourdes, que es de Álava, y bueno, pues los tres Adelante. colegios vascos. Porque nosotros, en este caso, nos encontramos ante la misma situación en lo que respecta a cada vez que nos llaman de los medios de comunicación, en este caso la televisión autonómica de ETV, cuando nos piden participación o que nos posicionemos como colegio ante un tema sanitario, que suelen ser normalmente temas que se tratan pues con un cierto alarmismo, con una sensación de querer un poco de meter miedo a la población en general, crear con eso, bueno, pues llenar una tarde de tertulia, y en la que además nos piden que nos presentemos allí como colegio de médicos junto, como decíais antes, a una serie de tertulianos, pues que hay uno que es un actor, otro es un representante sindical, otro es, pues nadie sabe muy bien qué, ¿no? Y nos vemos en la situación difícil de tener que sistemáticamente
decir que no. Nosotros, como colegios, los 3 colegios decidimos en su día no aparecer en esa serie de programas, en ese formato, porque entendemos que nos hacemos flaco favor a nuestros médicos, a nuestros representados y a la institución en general, y no vamos a aportar nada porque no nos van a dejar, básicamente porque nos vamos a tener que ver discutiendo con personas que no saben de lo que se está hablando. Entonces, efectivamente, y ahí nos hemos encontrado en que fuera de esos programas no tenemos cabida más allá de los informativos en momentos muy puntuales para cuestiones muy concretas que son actos que podemos organizar nosotros, pero no para hacer divulgación, porque curiosamente cuando nos embarcamos en campañas de educación para la salud, pues no interesan, efectivamente, no tienen apenas cobertura. Y hablando, esto ya dejo aparte a los 2 colegios, porque esto ya es un tema más de Vizcaya solo, y aprovecho para contaros y para plantearos esta situación. Un medio de comunicación, un periódico, que es el más potente en la provincia de Vizcaya, que nos llama todos los años para ofrecernos publicidad. Y todos los años decimos que nosotros nunca compramos publicidad. Llega este año 2017, que es nuestro centenario, y nos llaman la víspera del centenario desde el departamento comercial el día anterior para ofrecer publicidad, para ofrecernos comprar publicidad. Y volvemos a decir muy amablemente que ya, como hemos dicho en los años anteriores, no compramos publicidad. Este año, en nuestra celebración de los 100 años, en la que estaban todas las autoridades sanitarias de Euskadi y además estaba el Lehendakari, no vino nadie de ese periódico a cubrir el evento. Decidme si eso no es una manera de presionar al colegio hasta el punto de querernos hacer entrar por algunos caminos por los que no vamos a entrar y no queremos entrar y no lo haremos jamás. Bueno, ¿tenéis algo que decir? Bueno, ahí hay una cosa de contexto que todos tenemos que tener presentes en la medida en que somos instrumentales y que formamos parte del mismo show, que es que el sector de los medios de comunicación está en crisis. Crisis en el sentido griego de la palabra. El cambio es permanente. Bueno, el cambio es esta mañana que Theresa May ha sacado un resultado que tampoco los medios han sido capaces de evaluar previamente. Por lo tanto, tenemos que revisar muchas cosas. Y una de ellas que tenemos que revisar, por echar un cuarto a espadas a esta parte de la mesa, es esta inveterada costumbre, que no digo que sean los colegios de médicos, que digo que es en general, el global, del mundo, mundial, de tú haces una rueda de prensa, te la cubren, te la sacan y con eso ya te anuncias, ¿no? Ojo con eso, porque dentro de las revisiones de los usos y costumbres que en nuestra mecánica cotidiana estamos teniendo, hay algunas cosas que antes vosotros pensabais que eran información, que igual no son ya no es información, sino que es comunicación. Y la comunicación tiene una faceta comercial. Que no digo yo que haya que hacer lo que tú estás diciendo, lo rechazo, por doble vía. Primero, porque lo primero que dices corresponde al comportamiento de un medio público, ahí lo tienes fácil. Hay puntos a los que tú puedes acudir, es un medio público que tiene deontología de carácter pública. Lo segundo, lo del periódico no me lo sé. Si es el periódico más importante de allí, seguramente no sea tan malo como pintas, porque al fin y al cabo, no, yo te lo digo, es decir, hay veces que lo que les pasa a los medios líderes es que y no digo lo que nos pasa. Por el mango, eso es lo que les pasa. No, digo, tienen la sartén por el mango, lo no saben, es así, no es así. Intenta hacer pasar por aros. Supón que fuera así. Lo voy a decir malamente. Supón que fuera así. Con estos bueyes hay que arar. Pero no es así. No es así porque todo está en revisión. Y digo con esto hay que arar porque los que estamos aquí formamos parte del show. Es decir, no somos lectores ni oyentes, sino que sois prescriptores y nosotros generamos el producto. Ahora bien, también digo, revisemos todos, porque Luis lo acaba de decir. Nosotros colaboramos con el Colegio de Médicos de modo de gratis et amore. Ahora bien, naturalmente, si el Colegio de Médicos quiere lanzar campañas divulgativas, eso no es información, eso es comunicación, y la comunicación es comercial. Por tanto, estando de acuerdo con lo que decís, revisemos nuestros esquemas, porque igual lo de hace 3 o 4 años ya no nos vale. Y en concreto, los formatos ruedas de prensa, no digo por vosotros, son la gatera que habitualmente utilizan instituciones y no instituciones para conseguir difusión que a veces, aquí está todo el mundo presentando sus jornadas
sean de la matanza, de la no matanza, de lo uno o del otro. Claro, y eso es comercial. Es comercial. Y eso tiene un coste de cubrirlo, radiarlo, imprimirlo, locutarlo. Y, naturalmente, yo doy la rueda de prensa porque yo lo valgo, ¿eh? Eso valía antes. Revisemos todos, porque todos estamos en el mismo carro, ¿eh? Carlos. Yo voy a dar otro dato para que nos conozcáis también lo que nosotros hacemos, lo que somos nosotros, no sé otros periódicos ni otros medios. En el caso del Norte de Castilla, el 70% de nuestro negocio es el 1,40 € que paga un señor en un kiosco. Luego, mi jefe es el señor que paga 1,40 €. Yo no trabajo ni para el Colegio de Médicos, ni para el Estado español, ni para nadie. Trabajo para el comprador de mi periódico, que es mi negocio en el 70%. Entonces, ahí estamos hablando también de dinero y no de publicidad, que otros medios tendrán que vivir de la publicidad porque no cobran por ello. Pero nosotros, por ejemplo, eso lo tengo muy claro. Yo daré en mi periódico, si para mi lector es relevante para ese que paga el 1,40 €, que se han reunido aquí 50 personas, lo tendré que dar. Me guste o no me guste, me ponga o no me ponga publicidad a nadie, porque el que sí que me está pagando mi sueldo es el que paga. Y es un 70%, ¿eh? Eso sería lo que se abre. No, en mi caso es la realidad. Bueno, este es el caso del Norte de Castilla. En cualquier caso, en otros periódicos, impresos o digital, es al contrario. El 70% es publicidad, entra por la publicidad y es una pequeña parte por la venta. Pero tanto en la radio como en la televisión, la recepción es gratuita y su independencia solo la garantiza la publicidad. Es decir, los medios de comunicación también tenemos que ser todos conscientes. Vivimos de la publicidad. Entonces, ese juego tiene que tratar de ser lo más limpio posible. A veces tiene una convivencia difícil y a veces esa línea roja es demasiado fina. Y el periodista tiene que ser muy estricto y con una formación en conciencia y ética importante para decir aquello que tiene que decir, sabiendo que a lo mejor le perjudica, porque entra una publicidad en un sentido contrario. Pero también quien se anuncia, tiene que jugar con que es una aportación a la libertad de información, además de estar buscando su propio beneficio. Yo creo que en muchas ocasiones tenemos, como decía Ignacio, que aprender a convivir esas dos fórmulas. Es necesario. Ni puede ser la publicidad una imposición para que se informe de algo y sobre todo de una determinada manera, que es mucho más grave, y también ser conscientes de que la publicidad está alimentando a los medios. Esto daría mucho más de sí y de hecho podremos abordarlo también esta tarde. A las 4:30 de la tarde mantenemos este asunto como una de las cuestiones que se pueden plantear a Juan Ramón Lucas. Gracias a Ignacio Fernández, a Luis Jaramillo, a Carlos Aganzo. Tenéis el privilegio de hablar con 3 periodistas de primera línea nacional. Gracias a Teresa Pérez Alfajeme por esta organización y a todos vosotros por escucharnos. Gracias. Bueno.